Ok, vamos a dar inicio ahora a la conferencia Cartografía de la Exclusión, que va a ser impartida por la doctora Ana Cervera Molina y por la doctora Gladys Arana López. La, la doctora Cervera Molina, para los que no estuvieron más temprano, es licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Caribbean Culture Study por the State University de la Universidad de Nueva York en Buffalo y doctora en Ciencias Humanas con especialidad en estudio de las tradiciones por el Colegio de Michoacán. También ha sido docente a nivel superior y directora de proyectos de acción, rescate y memoria colectiva. Actualmente es candidata al SNI e investigadora del Centro de Investigaciones Silvio Zavala de la Universidad Modelo. Es autora de diversos capítulos y artículos como La frontera, caracterización y diferenciación del migrante brasileño en relación a otros tipos de migrantes centroamericanos de la frontera de México y Todo es cuestión de enfoque de piratas a settlers, la construcción de la península de Yucatán como una isla continental, una aproximación a la creación de un discurso hispánico. La, la doctora Gladys Arana López es doctora en arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es arquitecta y maestra en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, así como máster en técnicas de energías renovables por la Universidad Internacional de Andalucía. Del 2008 a la fecha ha asistido a más de 40 cursos, talleres y jornadas de capacitación especializada en arquitectura, urbanismo, gestión cultural y género. Es becaria por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para la realización de estudios de posgrado y realiza diversas estancias de investigación en el extranjero, entre las que destaca la realización en el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana. Recibió la beca de investigación del Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos, entre otros. Pues le damos paso primero a la doctora, le damos paso para que sea el inicio de la conferencia. Ok, bueno, vamos a empezar, pero bueno, estamos esperando que nos habiliten la pantalla para compartirles, porque bueno, esta presentación pues parte de una idea de presentarles material gráfico, pues, unas cartografías de la exclusión, y la idea es presentar el material gráfico que Gladys ha levantado y que ha trabajado específicamente en nuestras aventuras con respecto a la pandemia. Entonces voy a ir empezando con el texto y en la medida en que nos vayan activando, ya podremos ver la presentación. Bueno, a nosotras nos unen dos sentires importantes y rectores de vida. El amor por la historia, sin ser historiadoras de formación, como pudieron observar en nuestros currículums, y la firme creencia política de nuestra militancia dentro del feminismo. Es a partir de estas dos variantes en las que existimos y coexistimos como mujeres e investigadoras que partimos para comprender el binomio espacio-territorio desde una perspectiva de género. Genuinamente creemos que todo proyecto de investigación e intervención que no parta de una mirada que incluye y visibilice la situación de la mujer con miras a una mejor calidad de vida para todos y todas está condenado al fracaso. Nuestros caminos han sido diversos, pero como el de muchas, se encontraron en este año vital para la redefinición de las ciencias sociales y las humanidades en el 2020. En este funesto año, en la ciudad de Mérida, Yucatán, específicamente en los tiempos de la pandemia del COVID-19, que se inició un proyecto de ayuda comunitaria que derivó en la organización y apertura de 4 cocinas de carácter comunitario en asentamientos irregulares de la ciudad de Mérida. Un elemento de profundo interés para nosotros de este proyecto es que todas las cocinas están gestionadas exclusivamente por mujeres que son residentes permanentes de diversos emplazamientos con distintos niveles de vulnerabilidad. Estos espacios, conocidos como los comedores, iniciaron en diferentes momentos entre julio y octubre de este año y se encuentran actualmente en activo. En total, se han beneficiado a muchas familias, ofreciendo hasta el momento 15,000 porciones de comida e impactando con ello positivamente al territorio y permitiendo que el tejido social no existente o destruido por la violencia comenzara su restablecimiento en términos de dignidad
justicia. Pues bueno, necesitamos que nos activen. Voy a suspender un momento la presentación para poder organizar que nos habiliten el anfitrión, porque es muy importante para nosotros que podamos ver la presentación. A ver, ya podemos observar ¿Ya podemos observar la presentación? ¿Ahora sí? Ajá. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos ¿puedes explicar? Bueno, aquí Bueno, les queremos compartir una serie de fotografías que hemos ido levantando a lo largo de estas andanzas que hemos estado haciendo la doctora Ana y yo. A final de cuentas, hemos estado recorriendo unos territorios que están en el sur de la ciudad de Mérida, muy cerca del aeropuerto, con una frontera, con un muro maravilloso que tiene el aeropuerto precisamente, y con otra frontera imaginaria que es la que conforma el mismo periférico de la ciudad, ¿no? Las primeras imágenes que ustedes ven aquí en la portada es unas portadas de cómo es la condición del suelo, del camino. La tercera imagen es el interior de una de las viviendas que visitamos. Y la cuarta imagen lo que pretende es mostrar esta dualidad, muestra desde la estética del sitio hasta la religiosidad que no se pierde, ¿no? Es un territorio que fue fundado hace algunos meses y que presenta unas condiciones de consolidación bastante importantes. En nuestras andanzas, bueno, este proyecto tiene que ver con entender cómo funcionan estas 4 cocinas comunitarias en las que hemos estado trabajando a lo largo de estos meses, ¿no? Y esto surge de diferentes preocupaciones y diferentes formas de comprender cómo se está articulando el espacio, ¿no? De esta manera se puede considerar que en estos territorios su conformación, resignificación y modos de habitar, aún antes de la pandemia biológica, son reflejo de 4 de las 5 pandemias que, según María Galindo, azotan a la humanidad. Estas son la colonización, la corrupción y la desidia estatal, la violencia machista y el hambre. No se trata aquí ni de romantizar la pobreza ni de criminalizar los cuerpos disidentes, sino de comprender las estructuras que los producen, identificar una línea de acción prospectiva sobre el territorio que nos permita dar elementos para desestructurar los andamiajes sobre los que se soportan las desigualdades y la violencia. El camino aún es largo, pero la veta ha empezado a abrirse. Dicho lo anterior, es pertinente decir que el presente proyecto surgió con el objetivo de reducir los escenarios de violencia estructural hacia las mujeres mediante un abordaje con perspectiva de género de los procesos de hábitat, alimentación y propiedad de la tierra. Con base en lo observado durante nuestros 5 meses de trabajo colaborativo con el colectivo ciudadano Apoyo Mutuo, se puede considerar que son primordialmente las mujeres, en especial las que llevan una jefatura femenina en hogares monomarentales, las que realizan los procesos de gestión territorial para el mejoramiento de las condiciones de vida, dejando en un segundo plano cualquier acción relacionada con la posesión territorial en términos legales. Esta situación se traduce en un fortalecimiento de su figura como actor social primario dentro de la comunidad, pero en un debilitamiento de su estatus legal frente al Estado, quien no las reconoce como legítimas propietarias. Nosotras partimos del presupuesto de que la gestión del territorio deriva de diversos cruces de saberes previos que viajan con los sujetos, los cuales a partir de ahí territorializan, garantizan y gestionan toda la traza urbana como el espacio interior, en lo que podemos denominar territorios transitorios de morada. ¿Cómo nos acercamos al territorio? Como dijimos, nuestras preocupaciones eran previas a la pandemia, pero pasamos a la acción en el momento en el que nos integramos al colectivo Apoyo Mutuo Mérida
el cual es un movimiento 100% ciudadano, completamente independiente y autónomo, sin ninguna vinculación con partidos políticos, ni sindicatos, ni iglesias, que toman como eje transversal el trabajo colaborativo para el bien común. La organización es completamente horizontal y transparente, y la motivación de la red está en la solidaridad, la justicia y la colaboración. A 4 meses del inicio, el movimiento decidió reorientar sus esfuerzos a proyectos que involucraran más la participación comunitaria en zonas de la ciudad que siguen sufriendo las graves consecuencias económicas y sociales de la pandemia. La necesidad principal siguió siendo el apoyo alimentario, pero junto a él se buscó restablecer el tejido social que se había roto o desvanecido por escenarios de desigualdad sistémica o de asistencialismos mal direccionados. En esta nueva etapa, el colectivo impulsó 4 cocinas comunitarias con el fin de tener mayor impacto social, favoreciendo con ello procesos de organización ciudadana y desarrollo social entre sectores vulnerables de la ciudad, generando con ello conciencia social en torno a los hábitos alimenticios adecuados, así como redes de apoyo en contextos migrantes. Esta cocina son ahora nuestro objeto de trabajo y de estudio. Me gustaría comentar un poco unas fotografías que están aquí. Como ustedes pueden observar, básicamente con quien trabajamos es con pura mujer, ¿no? Mujer que han ocupado de una u otra manera el territorio y que han sido responsables de los procesos de gestión. Ahora sí. Ahí está. Ahora se puede ver. Gracias, ahora sí se ve. Pues bueno, creo que podemos empezar desde el principio, Gladys, y nos explicas todo. Claro, una de las cosas que estamos trabajando en el proyecto precisamente es el trabajo, entender cómo las mujeres han tomado el territorio, cuáles han sido sus procesos de gestión y entender el territorio desde el territorio macro a nivel urbano hasta el territorio micro o este territorio íntimo, ¿no? Las fotografías pretenden mostrar un poco esto, precisamente esta relación que existe tanto de ellas como individuas hasta la manera como se están organizando en las cocinas. Las cocinas de una u otra manera les ha dado cierto poder, las ha empoderado y les ha vuelto unas gestoras mucho más organizadas de lo que está ocurriendo en su comunidad, ¿no? En esta fotografía, por ejemplo, podemos ver una sesión de trabajo y lo que pretende mostrar es esta dualidad dentro-fuera del territorio que están habitando, ¿no? Por fuera algunos hombres hablando y por dentro las mujeres organizándose para ver qué se va a hacer durante la semana. Las 4 cocinas se encuentran en el sur de la ciudad, como había comentado hace un momento, muy cerca de la zona del aeropuerto, una zona con altos niveles de vulnerabilidad estructural. Tienen una colindancia con un muro, el muro del aeropuerto, y con esta frontera también virtual que conforma el periférico de la ciudad. Son asentamientos irregulares, quiere decir que tampoco hay una condición de propiedad, pero esto no necesariamente impacta el modelo de gestión que implementan las mujeres, ya que, como mencionaba la doctora Ana, ellas están muy conscientes de los procesos de gestión, pero no necesariamente están vinculadas con los procesos de apropiación legal de la tierra. Eso ya le corresponde o pasa a ser básicamente un entorno completamente masculino, ¿no? ¿Cómo llegamos allá? Pues como colaboradoras inicialmente de apoyo mutuo, que es una organización sin ningún interés, derivada de la pandemia, que empezó sus esfuerzos a partir de repartiendo despensas y posteriormente, sobre todo con este quiebre que hay con la tormenta tropical de Cristóbal, cambia el modelo de gestión y se implementan las 4 cocinas, ¿no? El impacto que se tiene al día de hoy es, hay unos datos que van entre 15,000 y un poquito más de porciones de comida que se han repartido. Este dato, si no me equivoco, es a octubre. Y se ha tenido un récord de 350 porciones de comida en un día en una de las cocinas, impactando de esta manera a 100 familias. Vale la pena mencionar que las mujeres que trabajan en estas cocinas, un trabajo terriblemente fuerte, no cobran por sus servicios. Realmente es una cuestión
de apoyo comunitario, de deseo real de servicio, ¿no? Es pretexto perfecto para poder trabajar con ellas. De hecho, ellas son nuestro vínculo con el territorio y sin esta vinculación hubiera sido básicamente imposible, uno, empezar a observar realmente el fenómeno o un fenómeno, ¿no?, que nos empezó a llamar la atención y de ahí a bajar un protocolo, y dos, empezar a obtener información sobre estos modelos de gestión, ¿no? Y pues bueno, a medida que fuimos trabajando con ella, nos dimos cuenta de que había que pensar en un proyecto en donde pudiéramos no solo comprender o estudiar a la población o que nos interesaba, que era trabajar con ellas, sino también generar modos prospectivos de mejoras de calidad de vida para todas. O sea, no solamente se trataba de hacer el famoso estudio de caso, y de la famosa recomendación de políticas públicas, sino realmente establecer un escenario prospectivo donde pudiéramos en un trabajo colaborativo pudiéramos crear modelos de acercamiento a la gestión del territorio en donde lo hiciéramos en comunidad, bajo la misma lógica en que había surgido Apoyo Mutuo, que es esta versión horizontal en donde compartimos diferentes saberes desde nuestras propias experiencias de vida y partiendo de una idea central, que es que cada comunidad, no hay nadie mejor que la comunidad misma para saber qué necesita la comunidad misma. Entonces, ellas mismas iban a marcar cuáles eran las directrices para trabajar, pero también nosotros las íbamos a acompañar en el proceso, y las estamos acompañando también en el proceso de una gestión del territorio. ¿A qué nos referimos con gestión del territorio? Empezar no solo con el hecho de hacerse cargo de él, desde limpiar, desmontar y construir la casa, sino hasta hacerse de una propiedad que es técnicamente suya, ¿no? Entonces, pero que a la hora de legalizarla, se las transfieren a los hijos, a los esposos, a otras figuras masculinas que les quitan la posibilidad de que en un escenario de violencia o en un escenario de movilidad, ellas asuman o puedan ser propietarias de la tierra. Eso a nosotros se nos presenta como un escenario de alta vulnerabilidad, a pesar del gran poder de gestión que tienen como individuos y que además no solo gestionan su propio territorio interior, o sea, su casa, sino también gestionan manzanas completas y son capaces de organizar bloques de 750 personas, ¿no? Entonces, son mujeres con muchísima capacidad de gestión y autogestión y que saben, que tienen un montón de saberes adquiridos sobre la marcha que no son conscientes de que están aplicando, ¿no? Como dijimos, nuestras preocupaciones eran previas a la pandemia, pero pasamos a la acción en el momento en que nos integramos al colectivo Apoyo Mutuo. A 4 meses del inicio, el movimiento muda y presenta un nuevo sistema a través de las cocinas en donde se intenta crear un escenario más de pervivencia. En este sentido, nosotros reconocemos que el solo dar la despensa no soluciona el problema. O sea, el llegar con una despensa a escenarios vulnerables, si bien es cierto que garantiza un periodo corto de alimentación, no lo hace a largo plazo porque se necesita la comunidad para que esto funcione. El trabajo individual en estos escenarios no funciona. ¿Se cayó el internet? Yo estaba revisando, a ver, acabo de revisar en Facebook y parece que está funcionando, pero hace un momento dijeron que se había cortado. Ok, creo que ya volvimos. Tuvimos un pequeño momento que se salió la conexión. Pues bueno, retomamos nuestras preocupaciones y pues bueno, desde hace más de 3 décadas se ha apuntado la necesidad de impulsar una agenda de investigación con perspectiva de género que vincule expresamente mujer, género y desarrollo. Pues gracias al reconocimiento de la interseccionalidad es evidente que existe una feminización de la pobreza que está estrechamente vinculada con la tendencia de la tierra, en donde las mujeres pocas veces tienen derecho de propiedad o titularidad.
En este sentido, socialmente se les reconoce como las grandes gestoras de las demandas locales a nivel micro, pero no participan de las discusiones o del desarrollo de estrategias de gobernanza y desarrollo a nivel medio o a nivel macro. Parafraseando a Carolina Taborga, es posible decir que en Latinoamérica y en el Caribe, el número de personas en extrema pobreza ha disminuido. Sin embargo, los hogares con jefatura femenina siguen siendo significativamente más pobres que los que detentan una jefatura masculina, registrando también un aumento muy marcado en la porción de mujeres jefas de familia en situación de indigencia. Esta situación se ha recrudecido en las últimas décadas y ha alcanzado puntos de inflexión importantes durante el 2020, año complejo en donde las economías se han parcialmente paralizado o paralizado por completo por la pandemia del COVID-19, impactando de manera dramática el comercio informal, ámbito prioritario en el que las mujeres en situación de precariedad se desarrollan, ya que según los indicadores de autonomía económica del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la CEPAL, las mujeres siguen teniendo menos acceso al mercado laboral, menores ingresos, escasos o nulo acceso a la seguridad social y una sobrecarga de trabajo doméstico que limita cualquier otra posibilidad de desarrollo. En este sentido, es importante precisar que mujer y desarrollo y género y desarrollo son dos enfoques diferenciados y con una capacidad de uso indistinto de carácter muy limitado. En la presente investigación, cuando hablamos de desarrollo visto con un enfoque de género, nos referimos al reconocimiento de estas asimetrías en la distribución de los roles sociales entre hombres y mujeres dentro de una estructura social que tiende a la verticalidad. Producto del reconocimiento de esta asimetría, insistimos en el desarrollo de políticas públicas que afecten esta estructura y favorezcan relaciones más equitativas y repercutan en el mejoramiento de la condición social de las mujeres con respecto a la de los hombres, en pos de la creación de escenarios de desenvolvimiento más justos y dignos. En el caso yucateco, la relación mujer-género-desarrollo ha sido muy poco explorada, y menos aún si se relaciona esta con el desarrollo urbano, la ocupación y la gestión del territorio en todas las escalas. Esta carencia no es menor en el entendimiento que particularmente Mérida, como la ciudad de relevancia económica regional, con vocación estrictamente terciaria y aceptables índices de seguridad, es sumamente atractiva para aquellas personas que buscan mejorar sus condiciones de vida, por lo que la migración interestatal y municipal es extremadamente común y frecuente. Por otra parte, es indudable que la marcha urbana de la ciudad no presenta relación alguna entre lo denominado como crecimiento y desarrollo, lo cual acentúa una marcada tendencia al ocultamiento de la pobreza y a la invisibilización de los entornos de marginalización, muchos de los cuales han sido ocupadas por familias migrantes monomarentales. Estos emplazamientos urbanos irregulares, de inicio concebidos como territorios de llegada, son en su gran mayoría gestionados por mujeres sin propiedad legal del sitio en donde habitan, encontrándose no solo en un estado de vulnerabilidad económica ante un en entornos de poca seguridad, sino también en total indefensión territorial ante un estado inexistente, a menos que se presenten conflictos con la propiedad de la tierra, los cuales suelen derivarse de las posibles instalaciones de megaproyectos de desarrollo turístico. En 2020, a nivel mundial, los movimientos feministas irrumpieron con fuerza en el espacio público para exigir justicia y evidenciar el recrudecimiento de la violencia machista y la peligrosa escalada del feminicidio. Con sus 2.171 asesinatos por razones de género reportados en los primeros 6 meses de 2019, México no fue la excepción a esta escalada mundial. En la actualización de estos datos, durante este mismo periodo, en 2020, producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y el prolongado confinamiento, hubo un aumento de 3.1% en los casos reportados, alcanzando la cifra de 2.240 mujeres asesinadas. Yucatán no es ajeno a este aumento nacional, ocupando el 27º lugar dentro de presuntos delitos por feminicidio,
al reportar 6 casos durante el periodo enero-septiembre de 2020 y un porcentaje de 0.52% mujeres presuntamente víctimas de feminicidio por cada 1.000 mujeres viviendo en el estado. Para octubre de 2020, en Yucatán se registraron 10 feminicidios, 6 consumados y 4 en grado de tentativa. Pero al igual que en muchas partes del mundo, la violencia es estructural. Y de manera particular en México, además de machista y feminicida, se relaciona con la pobreza, el hambre y con la inseguridad territorial, en todas las escalas posibles. No es posible separar la pobreza del género. En México, entre 2008 y 2018, la jefatura femenina aumentó un 5%, estableciendo una relación entre la edad de la jefa de familia, la estructura familiar y la pobreza. El 55% de los hogares con jefatura femenina en pobreza presentaban estructuras familiares ampliadas. En lo que se refiere a los ingresos, las mujeres dependen más de las fuentes directas, es decir, sus recursos provienen de otros hogares o de programas gubernamentales, situación que se agudiza en contextos de pobreza y más ahora en tiempos de pandemia. Todo esto ocurre paralelo a la evidente brecha salarial y educativa en la que el 50% de las mujeres jefa de familia presentan rezagos. También en México, la carencia alimentaria está diferenciada según la jefatura del hogar y la condición económica. El 38% de los hogares jefaturados por mujeres están en condiciones de carencia, mientras que la inseguridad alimentaria severa se presenta en 2 de cada 10 hogares. Estos índices son menores cuando la jefatura del hogar es masculina. En lo referido a la vivienda, el 15% de los hogares jefaturados por mujeres presentaron carencias de calidad del espacio que habitan, pero si de propiedad de la vivienda se trata, la brecha es amplísima ante los roles asignados culturalmente por sexo. Valdría la pena mencionar dos o tres cositas acá. Creo que una de las intenciones del proyecto no es necesariamente impactar en la política pública de manera directa, sino dar los elementos para poder hacer una evaluación de las políticas públicas. Eso por un lado. Por otro lado, creo que no hay, ni siquiera desde los planes nacionales de desarrollo, realmente una interseccionalidad de la perspectiva de género. Incluso desde la manera como se estructuran las mesas de trabajo, recordemos, por ejemplo, lo que ocurría en el sexenio de Enrique Peña Nieto, las mesas de trabajo sobre género eran unas mesas que estaban completamente aisladas y no eran transversales realmente a las problemáticas. Una condición un poco diferente se da cuando se estructuran las mesas de trabajo para poder elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, donde hay representantes de género en cada una de las mesas. Sin embargo, al hacer una lectura a las políticas públicas, no se puede observar realmente una presencia de la perspectiva de género. Por otra parte, cuando hablamos de estas cartografías, estamos hablando de unas múltiples ausencias, ¿no? Ausencias en relación a la pobreza, por supuesto, ausencias en relación a género, ausencias en relación realmente a cualquier otra garantía, ¿no? Y obviamente para poder observarla lo que tenemos que hacer es hacer un acercamiento a esta condición de género, ¿no? Utilizar el género como el eje rector. Hablamos también de violencia, de esta violencia estructural, porque obviamente sabemos que de los pobres entre los pobres, sobre todo a nivel urbano, pues la mujer es la que se encuentra en mayor estado de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, para continuar con estos, un poco ofrecer datos duros del contexto en el que nos estamos parando, en la zona sur de México, a la cual pertenece Yucatán, junto con otros estados como Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero, entre otros, todos los indicadores promedios nacionales son peores. En esta región del país, en donde aproximadamente el 40% de la población habita en áreas rurales, y 2 de cada 10 personas hablan una lengua indígena, hasta antes de la pandemia del COVID-19, el ingreso promedio en la región por persona era de 2.860 pesos,
pero en términos reales, cerca de la mitad de la población ganaba menos de 1.970 pesos al mes. Esta región se caracteriza por tener viviendas que presentan condiciones muy particulares y por demás precarias en relación a las existentes en otras partes de México. En primer lugar, existe un alto número de viviendas temporales y de existir propiedad, en Yucatán, esta es predominantemente masculina, sin saber en qué medida las mujeres contribuyeron en la adquisición de la misma porque se invisibiliza su proceso. La autoconstrucción en esta zona del país corresponde aproximadamente al 15% del total de las existentes, mientras que el número de casas con una sola habitación es del 46%. Me gustaría acotar una cosa. El 15% de las viviendas por autoconstrucción es el número oficial, aunque realmente hay estudios académicos que dicen que el 70% del parque de vivienda que existe en el estado, el 70% realmente se hace por autoconstrucción. Aquí hay una cosa sumamente importante. Con el nuevo cambio de la ley de vivienda a nivel federal y con el cambio de la ley de vivienda a nivel estatal, los créditos para la autoconstrucción van a ser adjudicados de manera directa y esto impacta o podría impactar de manera directa a las mujeres, siempre y cuando éstas sean visibles en su actividad económica y visibles en su proceso de gestión del territorio. Entonces, aquí hablamos también de una doble oportunidad, ¿no? No solamente el reconocimiento de la transferencia de conocimientos y saberes, sino también en esta posibilidad de hacerlas realmente gestoras de sus derechos que tienen como ciudadanas y productoras, ¿no? Hacer gestión real de su territorio aprovechando precisamente esta inflexión, esta coyuntura legal, ¿no? Pues bueno, ante esta grave situación, apremia toda acción que coadyuve en el proceso de visibilización de la mujer y de la brecha de género, sobre todo de aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, ya fuera por un desplazamiento voluntario o involuntario, por estar en situación de pobreza o pobreza extrema y o por no contar con posibilidades de alimentación o cobijo. La máxima expresión de esta condición se observa en las zonas periféricas del sur de Mérida, en ámbitos ilegales y de semi-urbanización. Sin embargo, y a pesar de la vulnerabilidad y la violencia estructural en las que se encuentran las mujeres, son ellas las que primordialmente realizan los procesos de gestión territorial integral para el mejoramiento de sus propias condiciones de vida. Esta situación se traduce en un fortalecimiento de su figura como actor social primario dentro de la comunidad, pero en un debilitamiento de su estatus legal frente al Estado, quien no las reconoce o las invisibiliza por completo. La idea de género como concepto no es nueva. De hecho, es posible rastrearla desde épocas tan tempranas como el siglo XVIII. Sin embargo, dentro de las ciencias sociales, solo es posible identificarlo como una categoría conceptual de análisis a partir de la década del 1970. Momento en el cual se vuelve central para el estudio de las relaciones de trabajo y adscripción entre hombres y mujeres. Según Joan Scott, existen tres grandes posiciones teóricas con respecto al género. Uno, las que establecen el origen del patriarcado. Dos, las que se basan en una visión marxista. Y tres, las que se fundan en distintas escuelas del psicoanálisis para explicar la producción y reproducción de la identidad de género. Sin embargo, existen escenarios más matizados que tienden a entrecruzar las relaciones humanas como un campo complejo en donde los sistemas económicos y de género interactúan para dar lugar a experiencias sociales e históricas. En el entendido de que el género es la construcción simbólica de la diferencia sexual y que es fundamental en la configuración de los espacios para cada uno de los sexos, hablar del espacio implica establecer referencias identitarias que permitan construir, fortalecer y reproducir relaciones sociales. Finalmente, el espacio, sin importar su dimensión o caracterización, es en donde se establece y concreta las diferentes formas de ver el mundo y de diferenciarse como sujeto mediante una relación dialéctica. Es decir, condicionamos el espacio y este nos condiciona. La reflexión feminista sobre el espacio y el lugar proviene precisamente del cuestionamiento sobre la distribución y los roles asignados, sobre todo cuando se vincula con la visibilización
movilidad y construcción de imaginarios simbólicos. Todo espacio, público o privado, interior o exterior, actualmente se encuentra construido a partir de binas u oposiciones simbólicas definidas por la división sexual del trabajo. En este sentido, espacio y tiempo se vinculan para definir al género, por lo que para entender el espacio es inherente comprender la interacción del sujeto con y en el mismo. En ese mismo tenor, es urgente romper el paradigma de aproximación que ha prevalecido en los estudios urbano-arquitectónicos que relacionan género y espacio a cualquier escala, ya que en México esta vinculación se ha construido tradicionalmente desde la violencia. En lo que refiere al espacio público y en particular a la ciudad, hay que partir de la concepción de que este no es un territorio neutro. Pensar que el espacio urbano y consecuentemente la ciudad no presentan diferenciaciones entre hombres y mujeres es afirmar el hecho de que las estructuras espaciales se encuentran exentas de expresiones humanas. En contraparte, la lucha de las mujeres en el territorio lleva al reconocimiento de que si bien el entorno de la ciudad pudiera ser agresivo, demasiado activo y eventualmente peligroso, la realidad es que la acción de las mujeres pretende el equilibrio integral mediante la proximidad con la naturaleza, la gestión comunitaria, la comunidad de la vida doméstica en el ámbito público y la deseable búsqueda de seguridad para sí, para una vida mejor y para los suyos. Indiscutiblemente, toda acción femenina en la ciudad es un desafío para el orden establecido, desde el espacial hasta el político, cultural y económico, en el proceso de resignificación territorial. Es por esto que la lucha, gestión y en general la participación de la mujer en la obtención o mejoramiento del territorio ha sido invisibilizada y es por eso que los impactos de estas acciones apenas se asoman en el ámbito de lo concreto. Bueno, precisamente hablando un poco de este proceso de apropiación, aquí lo que podemos ver es cómo hay una traslación de saberes y deseos de las mujeres de manera particular en su territorio. La imagen anterior lo que es un ejercicio que se hizo con algunas de ellas donde tenían que dibujar su casa como era actualmente, y previamente habían realizado un dibujo sobre cómo había sido su casa antes de llegar al lugar donde vive, ¿no? Acompañado de esto hay una narrativa y posteriormente pues haremos un proceso de interpretación precisamente para entender parte de esta representación, ¿no? Donde obviamente lo que se ve simbólicamente hay muchísimo más material para interpretar, ¿no? Y aquí hay cuestiones que son maravillosas, como por ejemplo la manera como que a pesar de saber la fragilidad en relación a la propiedad de la tierra, realmente hay un proceso muy fuerte de crear vinculación con esta, ¿no? Por ejemplo, haciendo algunos letreros, ¿no? que marcan la casa, que les da identidad, o bien sembrándole plantas, marcando límites, ¿no? Límites donde no existen límites, porque no hay propiedad como tal, ¿no? Pero hay todo un proceso de significación. Y creo que algo que es importantísimo de entender todo este procedimiento y el acercamiento que hemos realizado es empezar a darle un valor con muchísimo más ponderación al saber popular, ¿no? Realmente el saber de lo popular, el saber más allá de lo académico, es lo que podría marcar hoy la diferencia entre una casa, ¿no? Y un hogar con condiciones de habitabilidad que van mucho más de los elementos cuantificables. Como podemos observar, la idea, nosotros nos vamos a concentrar en el espacio de la vivienda. Y en este caso, la casa es entendida como un espacio ya territorializado, plagado de usos y costumbres, y que puede considerarse como una semiósfera que captura la cotidianidad espacial más allá del uso planificado de un modelo prefabricado a priori. Vale la pena diferenciar entre el uso y el consumo, que plantea Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano, como formas posibles de valerse del espacio. Dicho autor propone los usos como el repertorio con el cual los usuarios proceden a operaciones que les son propias,
En este sentido, más allá de la concepción del espacio de la vivienda como espacio privado, como el ámbito de la mujer, es preciso entender también que los entornos construidos son más que un reflejo pasivo de la cultura o receptáculo para el comportamiento, por lo que es necesario considerarlos como como objeto de estudio a la vivienda sin aislarla de su contexto espacial y de incorporar los aspectos culturales fundamentalmente cualitativos a la problemática de comprensión científica del hábitat humano. Es por ello que dejar de lado el paradigma del hecho arquitectónico formal e informal académico, popular o vernáculo como herramienta perpetuadora de las distinciones de género es urgente y necesario para lograr una sociedad equitativa y que se represente con justicia en el espacio. El objetivo principal de este proyecto es proponer lineamientos para el análisis, evaluación y posterior modificación o creación de políticas públicas que permitan la intervención en territorios de alta marginalidad, con la finalidad de reducir los escenarios de violencia estructural hacia las mujeres mediante un abordaje con perspectiva de género de los procesos de alimentación, conformación y gestión del hábitat y propiedad de la tierra. 3 ejes en los que vamos a seguir insistiendo a lo largo de todo este proceso de investigación. Algunas de las preguntas que pretendemos responder a lo largo de esta investigación, que aunque ya llevamos 5 meses trabajando, todavía es un proceso de largo aliento, son cuáles son las características biosociales y culturales de la gente, tanto como miembros de distintos grupos, así como individuos que influyen en la conformación de entornos construidos y en el diseño de su hábitat. ¿Cómo y en qué medida influye el entorno físico en el comportamiento de la gente y en su bienestar? ¿Cuáles son los mecanismos que deben de existir para reforzar la relación entre la gente y su entorno? ¿Cómo se concibe la vivienda como territorio transitorio de morada en relación a distintos momentos de consolidación de los asentamientos? ¿Qué acciones realizadas por mujeres se traducen en una mejora en el uso del territorio? ¿Cómo se perciben las mujeres en los diferentes espacios de vivienda? ¿Cómo es percibida la migración interestatal y municipal en el sur de la ciudad de Mérida, sobre todo en contraste con esta migración que ha habido de personajes europeos o extranjeros que han migrado hacia el centro de la ciudad y que han ocupado y gentrificado lo que antes se consideraban barrios populares? ¿Qué saberes se están moviendo con la gente y cómo estos son aplicados en los nuevos espacios de llegada? ¿Qué significados tienen el espacio comunitario de la cocina, tanto para el beneficiario como para las cocineras? Esto es muy interesante, esto es muy importante porque la cocina se ha vuelto, o sea, estos comedores, o sea, nosotros llamamos cocinas, pero ellas insisten en que son comedores, aunque no se pueda comer ahí, se han vuelto puntos importantes dentro de sus comunidades. O sea, no quiere decir que toda la comunidad, que todo el asentamiento empiece o que tenga un punto de vinculación, pero sí que radialmente donde ellas viven, sí han logrado una mejora radial a su contexto a partir de la cocina y de la fundación de la cocina, que además surge a iniciativa propia. Ellas mismas piden y se acercan. Después de que se funda la primera cocina en julio, las otras 3 surgieron por iniciativa de las mismas mujeres que asumieron el compromiso de que si se les ayudaba, ellas podían llevar a cabo la organización, la implementación, registros y todo lo que implicaba toda esa enorme chamba que implica gestionar una cocina que además trabaja 3 veces por semana y que atiende a números muy variables. Entonces, y que ha enfrentado situaciones como servir comida en medio del huracán. O sea, y que lo han hecho con muchísima dignidad y sobre todo con muchísima entrega y muy exitosamente también, ayudadas por la misma comunidad. Nuestro objetivo cuando trabajamos con ellas, sobre todo, es que este proyecto tenga un fin. O sea, ¿cuál es el fin? Que ellas no lo necesiten. O sea, ese es el objetivo que tenemos con este proceso de gestión y de trabajo con ellas, tanto de la propiedad como de la tierra y como su hábitat, es que no nos necesiten.
Ese es el grado de autonomía al que queremos o al esperamos llegar, ¿no? Pero mientras llegamos a eso, seguimos creando una metodología para aproximarnos al trabajo. Y pues bueno, primero nosotros seleccionamos los emplazamientos. Y estas fueron en el marco coyuntural de la gestión e intervención social realizada a partir de estas cocinas. Se plantea, por tanto, la observación particular de los 4 emplazamientos en donde están localizadas las cocinas, cada uno de los cuales presenta características diferenciadas en relación a su nivel de consolidación. En este sentido, tiene un asentamiento consolidado ubicado en la colonia Emiliano Zapata Sur 3, otro en un proceso de consolidación con intervención gubernamental ubicado en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata Sur 2 y 3, uno más en proceso de consolidación sin intervención alguna ubicado en La Mielera, y por último un asentamiento totalmente irregular en un estado inicial fundado el 24 de enero del 2020, autodominado El Roble Unión. Y aquí es muy interesante porque son aquí solo trabajamos porque ellas mismas se han diferenciado con la manzana de la 1 a la 11. El resto de la invasión no pertenece propiamente a este sistema de organización que ellas se han creado dentro del Roble Unión. Los 4 asentamientos se encuentran al sur de la ciudad de Mérida, como ya referimos, y representan pues diferentes estadios que nos interesan a nosotros observar en los diferentes momentos de obtención de la propiedad de la tierra, ¿no? Bueno, ya para finalizar, nosotros queremos hacer un trabajo. La idea es que en esta primera parte de observación nos permita crear este protocolo con el cual nos vamos a aproximar y a seguir trabajando con las cocineras, con estas mujeres. Son 18 al momento, en diferentes grados de composición. Cada cocina ha creado también, funciona como célula, o sea que tiene su propia organización interna, que a la vez tiene un enlace, y ese enlace les permite comunicarse con el colectivo ciudadano, que a la vez trata de suplir la mayor cantidad de necesidades, ¿no? Entonces, esta es una red muy horizontal que empieza a extenderse más allá solamente o sea, que empieza a tener posibilidades más a futuro y con una posibilidad real de la modificación del entorno, ¿no? Y pues bueno, creo que es a grandes rasgos lo que nosotros queremos hacer. Eventualmente también nosotros queremos trabajar con un manual que nos permita crear un proceso de cocinas como esta. Queremos hacer recomendaciones puntualmente con respecto a la arquitectura y al modelo de construcción. Sí, vaya, se pretende que el proyecto sea más o menos redondo, ¿no? Por una parte, de cartografías, obviamente coadyuvar en la visibilización de la participación de la mujer en la construcción y gestión de su territorio a nivel macro y micro, con un posible impacto en política pública, y posteriormente, y además como momentos de oportunidad, como elementos de oportunidad, realmente trabajar con ellas en los procesos de consolidación o de réplica de las cocinas, ¿no? Pero a nivel de investigación, lo que se pretende es realmente entender el fenómeno de la gestión y con perspectiva de género para poder reforzar los mecanismos, entender los mecanismos y reforzarlos, ¿no? De una manera contundente. Pues bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias por estar aquí. A pesar de eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, a pesar de los múltiples problemas técnicos. Esperamos que, pues, si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna aportación, pues los agradeceríamos mucho. Nos ayuda mucho el saber qué es lo que piensa la gente. Este es un trabajo realmente que estamos creando entre muchos, ¿no? Nos interesa mucho lo que la gente pueda opinar, y trabajamos muchísimo de cerca con ellas, ¿no? Aprendemos y también hacemos visible el momento en el que nosotras, no solo el momento en el que nosotros les enseñamos a ellas, sino el momento en que ellas nos están enseñando algo, ¿no? Hacemos como visible ese momento en el que transicionan y tienen el poder de decir, bueno, ahora la que sabe soy yo y la que te va a mostrar soy yo, ¿no? Entonces, y bueno, pues
como el día que me corrigieron porque los jarochos no se hacen con goma seca. O sea, entonces, estas son como cosas importantes que hemos visto en donde sí es posible construir un proceso de diálogo vis a vis. O sea, sí es posible y sí es muy rico el trabajo en horizontalidad con la propia comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. Se nota que es un proyecto muy interesante y que se nota que va a dar una gran aportación. No sé si hay preguntas o interesados en hacer comentarios. Aquí la doctora Nayeli nos mandó porque se desconectó y tuvo también muchos problemas técnicos, pero nos está siguiendo en Facebook y nos dice que si son las únicas cocinas comunitarias que existen. No, en Yucatán no es el único proyecto de cocinas comunitarias. ¿Qué es lo interesante de esto? Es el alcance que han tenido y la ubicación en la que están. Y que sean tantas, estén bajo el mismo modelo y que estén en un escenario de fuerte migración. También esto es a diferencia de otros emplazamientos como están en Canacín, por ejemplo, en Villas Oriente, hay otras cocinas comunitarias, en Sununcán, cruzando el periférico, también hay otras cocinas comunitarias que igual están sobre la 86, y digamos que sí hay el modelo de cocina comunitaria no es privativo de apoyo mutuo para nada, es un modelo que viene además de un aprendizaje colaborativo mayor, ¿no? O sea, no es solamente que nosotros lo enseñamos, ellas ya sabían, ¿no?, gestionarse perfectamente en ese modelo, sino lo interesante aquí es el grado de vinculación con el entorno y la modificación del tejido social que han logrado en su entorno, porque son ellas las que llevan las cocinas y las que crean incluso modelos de autorregulación. O sea, horarios de entrada, horarios de salida, los platillos. Cada menú es un ejercicio cultural y es muy, muy interesante también cómo lo están trabajando, ¿no? Además de que, a diferencia de otras cocinas que ya tienen más tiempo, aquí podemos ver diferentes temporalidades en diferentes formas de organización, en la misma forma de organización. Sí, coincidentemente, acá creo que hay algo bien interesante, ¿no? Las cocinas para nosotros en un determinado momento en el proyecto son como que el punto de entrada al territorio, ¿no? Ya con esta organización, con esta vinculación, porque de otra forma entrar a un territorio con estas condiciones de ilegalidad y con estas condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social integral es muy complicado, ¿no? Entonces, entrar al territorio a partir de las cocinas nos posibilita ver otras partes del fenómeno que está ocurriendo, no solamente a nivel macro, ¿no? A nivel ocupación o de ubicación en relación a la mancha urbana, sino también a nivel micro, ¿no? Cada una de las cocineras, de las colaboradoras en las cocinas, nos ha abierto de una u otra forma el entorno donde habita, ¿no? Y coincidentemente, de la misma manera como los entornos, y por otra parte, de la misma manera como están los procesos de consolidación del territorio a nivel urbano, también están los procesos de consolidación de las cocinas, ¿no? Y la interrelación que existe entre las cocinas como elementos rectores y gestores de los cambios sociales hoy por hoy, ¿no? Se han vuelto como que estos polos de cambio. Entonces es muy interesante ver el fenómeno desde las cocinas y ver el fenómeno alrededor de ellas, ¿no? A nivel territorial. No sé si hay otra pregunta, comentario que quieran hacer. Parece que no, tampoco en... bueno. Creo que no. Orden. Yo nada más pues las quiero felicitar por esa investigación que están llevando a cabo y por
yo creo que lo que están también logrando apoyar a las mujeres que están en esas cocinas, que creo que eso también es muy importante, ¿no? Pero como decía la doctora Arana, que pues conocer mejor ese fenómeno que están estudiando para que tal vez se pueda replicar no solamente en Yucatán, sino sería fabuloso que se replicara en otros lugares de nuestro país, ¿no? Yo las quiero felicitar y qué bueno que estoy aquí oyendo su conferencia. Bueno, yo soy de la UNAM, de la Facultad de muchas gracias. Entonces, quiero hacer un comentario más. Creo que es momento, desde cualquiera de nuestras profesiones, de empezar a cambiar el discurso, ¿no? Este discurso que habla de lo cuantitativo. Hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, este libro que habla de cómo viven los mexicanos, que es realmente una cuestión totalmente cuantitativa, ¿no? Habla de metros cuadrados de una habitación, cuántas habitaciones, los índices de hacinamiento, etcétera, ¿no? Pero hacer un acercamiento a la vivienda, al territorio en cualquiera de sus escalas a partir no solamente de lo cuantitativo, sino realmente de lo cualitativo y de las vinculaciones con la sabiduría de lo popular y los procesos de gestión popular del territorio, si no hacemos eso hoy, estamos perdidos. O sea, tener lo cuantitativo como base, como un elemento quizás de referente y de primer anclaje, de acuerdo, pero no más allá de eso. Entonces, este proyecto de una u otra manera apuesta precisamente a esto, a dejar a un lado estos paradigmas cuantitativos, esos elementos totalmente cuantitativos, e irnos a cuestiones muchísimo más tangibles, ¿no? Que por lo mismo, tangibles en cuanto a que existen, pero en cuanto a la manera como se tangibiliza en una investigación y se pasa a dato, y del dato a una acción, es todavía más complicado, ¿no? Así, yo coincido que lo cualitativo es muy, muy importante porque nos permite comprender mejor lo que está sucediendo y no solo verlo con cifras, ¿no? Y relacionar cifras, ¿no? Sino que comprender lo que están viviendo estas mujeres y como decían hace un rato, cómo las está empoderando. Eso es lo que se necesita, ¿no? Empoderar a la mujer para que puedan, bueno, tal vez primeramente económicamente y después seguir empoderándose ella y a las mujeres que tengan alrededor, ¿no? Eso es lo que se necesita. Entonces, por eso también las vuelvo a felicitar. Muchas gracias. Muchas gracias. También nosotros nos dimos cuenta con nuestras diferentes formaciones, que la verdadera interdisciplina es, pues, leernos entre nosotras. O sea, la verdadera interdisciplina empieza cuando te empieza a interesar lo que lee el otro, cuando te empieza a interesar cómo esa otra disciplina está viendo cosas que tú no estés viendo, y de pronto nos encontramos las dos paradas en el mismo lugar viendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, fue muy rico también en cambiarnos los ojos y aprender a que la interdisciplina no la va a resolver una sola persona, se resuelve en grupos de trabajo, se resuelve en aplicaciones puntuales del conocimiento hacia fines. Y por tanto no hay una sola forma de hacer interdisciplina. Hay tantas interdisciplinas como gente trabajando colaborativamente, ¿no? Entonces, eso es, también creo que hay que romper ese paradigma de que hay un método interdisciplinario. No, no lo hay. Hay muchos, dependiendo del caso, dependiendo del fenómeno, dependiendo de la gente y dependiendo de las propias necesidades de la comunidad. Sí, sí, no, y eso es muy importante para, digo, uno que da clases a los estudiantes y que dirige tesis, que se den cuenta que más bien es qué es lo que yo quiero conocer, qué es lo que yo quiero pues comprender mejor o relacionar para que a partir de ahí elija yo el método, ¿no? Y cómo lo voy a estudiar, ¿no? Como mucha gente dice, no, pues a ver qué método es el mejor, ¿no? Pues depende del problema a estudiar. Exacto. Eso es muy importante. Que ahorita precisamente estamos en esa condición, porque ya observamos que hay un fenómeno, pero las aproximaciones, hombre, sabemos que vamos a llegar al mismo punto, ¿no? Pero las aproximaciones teóricas es un momento de discusión, ¿no? Tenemos un método al cual hemos llegado por consenso y también sabemos que los métodos
Son técnica, consensuales. es prueba y error, ¿no? O sea, vamos a irlos retroalimentando. Pero todo el andamiaje teórico es muchísimo más complejo cuando se trabaja de esta forma y tenemos un a priori, obviamente, pero realmente el andamiaje fuerte que le va a dar sustento a la investigación, sabemos que se va a construir después. Cuando lleguemos a observar realmente un fenómeno de una manera completamente consolidada y directa, ¿no? Así es. Claro. Y ha sido todo un ejercicio de decir así como, no, espérate, no, o sea, vamos a primero hablar con ellas, ¿no? Vamos a ir. Mi autor, tu autor, ¿no? No, espérate, ¿no? Entonces, Muy sí, interesante. muy interesante Así el es, proceso. muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Pues si no hay algún comentario más o no hay una pregunta más, al menos no en Facebook, pues creo que es buen momento para cerrar la mesa. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por los comentarios y las preguntas, y muchísimas gracias a las ponentes por un tema tan interesante. Esperamos que se puedan conectar para el día de mañana. ¿A qué horas va? Mañana a las 12 está la presentación del libro del doctor Rodrigo de la O, es de Corsarios y Piratas, si mal no me acuerdo. Está a las 12 y a la tarde, a las 6 de la tarde, retomamos con la conferencia del doctor Omar May de la Universidad de Baja California. Y él nos va a hablar de campañas políticas, ¿no? Interesante. De campañas políticas del otro lado de la frontera. O sea, no es cierto, en Tijuana. Ok. Del otro lado del mundo para nosotros, ¿no? En la frontera. Entonces, pues les esperamos mañana, va a ser muy interesante. Todas las constancias se hacen llegar por correo electrónico a los participantes, así que yo creo que ya vamos por terminada la mesa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas felicidades. Muchas gracias, un aplauso. Por ahí soy un poquito yucateca porque mi mamá era yucateca. Ah, pues mira, entonces ya estuvo eso. Una vez que esto es así como una vez que compruebas un familiar y estuvo el resto. Sí, yo tengo mucha familia allá en Mérida. He tenido ahorita, bueno, ahora la última vez que fui fue en 2018 y ahorita no he podido ir por lo de la pandemia, pero tengo a Mérida en mi corazón y me encanta la comida yucateca. Y algunas gracias bien, ¿no? Por mi mamá. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues les deseo buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias igualmente para todos.